Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos los invitados para el estudio bíblico Romanos. Hoy, también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos para aprender más del libro Romanos. Hoy ya vamos a tocar el último capítulo del libro Romanos. Espero que Dios nos ayude para que podamos profundizar con cada palabra de nuestro Señor Jesucristo con el libro Romanos. ¿Sí? Entonces hoy también vamos a orar para iniciar con el estudio bíblico Romanos de hoy. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que puedan crecer muy bien y todos nuestros invitados sean bendecidos, primero siendo renacido y permanecido en la vid, en Cristo Jesús y en la iglesia y bien congregado, y que disfrutan mucha bendición que viene de lo alto del Padre nuestro Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por todo y aquí estamos, Señor, reunidos para seguir aprendiendo más. Ayúdenos, Señor, con su misericordia, para que podamos ver cada detalle de mensaje y bendición que Dios que tiene para con nosotros con el libro Romanos, con capítulo 16, Señor. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que puedan llegar a tiempo y todos nuestros invitados estemos juntos aquí reunidos para seguir profundizando con la bendición divina de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos capítulo 16. El libro Romanos capítulo 16, desde verso 1 a 5, si yo leo. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente hoy ya tocamos el último capítulo del libro Romanos, capítulo 16, ¿verdad? Sí, realmente me quedo bien contento y por poder llegar hasta el último capítulo del libro Romanos, capítulo 16, por poder compartir con todos ustedes. Casi creo que más de 2 años, ¿verdad? Continuamos desde el tiempo pandemia que estaba bien crítica, pero hasta hoy sí, ya estamos ya saliendo de la crisis de como el coronavirus, ¿verdad? Pero aquí seguimos compartiendo la oportunidad y bendición que Dios da, ¿verdad? Con el libro Romanos. Sí, realmente como tal, como ustedes leyendo el libro Romanos capítulo 16, ¿qué es lo que pueden ver? Aquí se aparecen muchos nombres, muchísimos nombres de hermanos y hermanas, quienes son colaboradores y compañeros fieles, juntamente con el apóstol Pablo, para poder, ¿verdad?, caminar juntos, unidos con la iglesia, sirviendo a la iglesia, predicando para los gentiles en diferentes naciones, pasando muchas dificultades y sufrimiento y dolor y pena, pero como encuerpado total, unido, están caminando, ¿verdad?, bien pegado con la voluntad del Señor, sujeto a la cabeza, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
Pablo ya está en primer fila, junto a todos ellos, unido con el apóstol Pablo, con mismo sentir, con misma pisada, con mismo corazón está caminando, conforme a verdad, la guía del Espíritu Santo de Dios, para poder conquistar verdad en diferentes naciones con el Evangelio de Cristo. Por eso siempre, ¿y cuál sería la finalización de toda la voluntad divina del Señor? Realmente nosotros podemos entender y con esa formación de persona, formación de los hijos verdaderos de Dios, con su fidelidad para que puedan llevar y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí sería y destino o finalización de la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a toda la palabra que Dios, ¿verdad? Revela a todos nosotros. Y por eso aquí, ¿verdad? Cerrando el libro Romanos, aparece, ¿verdad? Montonazo del nombre de también muchos obreros fieles colaboradores. Primero, ¿verdad? Uno siendo pecador, sea judío o gentiles, pero bajo dominio del diablo, pero encontrando con el apóstol Pablo y final, en escuchando el evangelio verdadero, con el cual el Espíritu Santo te muestra su poder y amor, ¿verdad? Para finalizar a uno haciéndolo, ¿verdad? Justo, santo, limpio en Cristo Jesús. Por eso todo quien está nombrado aquí en el libro Romano capítulo 16, igualmente habían sido todos pecadores y rebeldes contra Dios, totalmente, ¿verdad?, perdidos, andando en diferente maldad y pecado, pero después de haber encontrado con el apóstol Pablo, con quien Dios trabaja para rescatar alma, y realmente Dios, ¿verdad?, convirtió a todos ellos, y según su demostración del Espíritu Santo, ¿verdad?, con su poder y con su amor, final ellos siendo renacido, rescatado y caminando con la iglesia, bien crecido y desarrollado por la fe. Final, ellos se convierten como en gran obrero fieles de Cristo para la iglesia hasta caminar junto con el apóstol Pablo, bien unido, ¿verdad? Con mismo sentir, con misma pisada, en el mismo Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí, y verso 1 a 5 del libro Romano capítulo 16, aparece, ¿verdad?, una hermana llamada Febe, otra hermana Priscila y su marido, ¿verdad?, Aquila. Y después viene un hermano que se llama Epeneto, ¿verdad? Epeneto, como el primer fruto de acá ya para Cristo, así dice. Sí, después se aparece mucho, pero muchísimos nombres como obrero fiel para Cristo, para la iglesia de Cristo, juntamente caminando con apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso esa formación de obreros fieles, persona y ya con corazón sincero y verdadero y con fidelidad, realmente absoluta bendición aquí, ¿verdad? Se ven. Ahí están, ¿verdad? Con gran propósito de nuestro Dios, ¿verdad? Poquito aquí vemos, segunda, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteos capítulo 3. Ahí están hablando sobre el propósito de las escrituras consagradas, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de Dios escribir esa escritura consagrada, las cuales son Santa Biblia, compuesta, ¿verdad?, con 66 libros diferentes, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, junto todos, 66 libros total son de la Santa Biblia, ¿verdad? Ahí Dios está guardando todo su misterio y secreto, y también su voluntad, su plan, y realmente, sí, su poder absoluto, ¿verdad? Invisible. Y también sobre Cristo y propósito de Dios y de cada cosa, ¿verdad? Hasta el misterio de Cristo es la iglesia, también bien detalladamente y claramente está manifestándose, ¿verdad? En cada
el libro también, ¿verdad? En el libro del Nuevo Testamento sería, ¿verdad? Y por eso ahora aquí, segunda Timoteos capítulo 3, versículo 13 dice, ¿verdad? 13, si yo leo. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las consagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice. Por eso, el propósito, ¿verdad? Primer propósito de las Sagradas Escrituras, que son Santa Biblia, ¿verdad? Que es, y realmente haciéndolo, ¿verdad? Cada hombre, ¿verdad? Y mujeres, por supuesto, incluida, ¿verdad? Y haciéndolo sabios, dice, sabios para que puedan alcanzar, ¿verdad? A la salvación, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como dice el verso 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, primer, ¿verdad? El propósito de las sagradas escrituras, la Santa Biblia, sería, ¿verdad? Haciendo al hombre sabio, y final que alcance que a la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, siendo salvos, ya fruto divino del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien bendecidos, ya bien preparados para entrar al reino del Señor como tal. Dice, ¿verdad? Según la voluntad del Señor, ¿verdad? Jesucristo que dice, ¿verdad? Para poder entrar al reino de Dios únicamente siendo renacido. Como dice el libro Romanos capítulo 3, verso 5, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, palabra de Dios, agua viva, palabra de la salvación, que es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso, por agua, del agua, ¿sí? De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, letra E, mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por eso, lavado por la palabra del Evangelio de la salvación, limpiado, liberado del pecado y final, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo. Ahí se cumple el renacimiento. ¿Cómo suena? El renacimiento. Nacimiento, ¿verdad? Nacimiento. Primero uno nace en Adán y por Adán con el pecado y están bajo la maldición, bajo dominio del maligno, quien es el diablo, ¿verdad? Estando así un ser natural, común y corriente, ¿verdad? Ser humano que nace ya en el mundo bajo dominio de Satanás por ser pecador. Pero siempre uno pasa tiempo y crece y crece y crece hasta llegar adulto y con diferente profesión y su desarrollo de personaje, personalidad y también de cada, ¿verdad? Talento y cada dones que tiene, ahí se viene desarrollado bien, ¿verdad? Siendo adulto ya tiene su propia profesión, ya trabaja para, ¿verdad? Y ya ganar su salario o levantar su empresa y también dependiendo de su gusto y talento que ella tiene, ¿verdad? Uno se hacen en diferentes profesiones tan variables, ya funciona como un miembro de la sociedad o miembro de una nación con valor que ellos pueden tomar, realmente serán servidos. ¿Verdad? Servirán, ¿verdad? Siendo ya un instrumento para, ¿verdad? Edificación de su sociedad. Igualmente el renacimiento suena, ¿verdad? Como el renacimiento, renacido, como un bebé. Pues uno que es santo, justo, renacido por el Evangelio de Cristo, lavado, sellado con el Espíritu Santo.
el día en que fue ya renacido como justo, ya inicia su vida en Cristo Jesús como un bebé recién nacido. Entonces, uno nacido con vida debería crecer. Esto ya se encarga, ¿verdad? Y la iglesia, así en la iglesia de Cristo, con la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Uno ya crece y crece y crece. Como tal está escrito, Primera Pedro capítulo 2, verso 2. Desea como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que crezca y dice, ¿verdad? Para salvación. Esa salvación, salvación de vida cotidiana, siendo ya salvo, renacido, sellado del Espíritu Santo con vida. Y entonces uno creciendo, ¿verdad? Sin contaminación con cosas del mundo, sin corrupción en el mundo, uno debería crecer limpiamente, santamente también, ¿verdad? Hasta su vida, hasta su obra, hasta su personalidad bien desarrollada con característica o carácter, ¿verdad? Santo de Cristo Jesús. Así similando a Cristo por ser hermano de Cristo, más bien, ¿verdad? Como dice Hebreo capítulo 2, verso 11. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, dice. Así que Cristo es el que santificó a nosotros, ¿verdad? Y por la fe somos santificados por Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo somos ya santificados. Como tal está escrito en Hebreo capítulo 10, verso 10, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así ya somos santificados, ya redimidos, santos somos ya, justos somos ya, ¿verdad? Entonces estamos ya bien preparados para poder ya entrar al reino de Dios. Pero siempre aquí en la tierra podemos crecer, ¿verdad? Podemos crecer día con día como justo, como santo, como limpio, para poder alcanzar, ¿verdad? A la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso crecido ya pueden trabajar como obrero fiel de Cristo, ¿verdad? Aún siendo inmaduro, siendo bebé, siendo tan chiquito todavía, ¿verdad? Aún debería crecer, pero ya crecido, ya madurado y ya uno es capaz para trabajar como obrero fiel de Cristo. Por eso ahora, como dice segunda Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Hablando del ya propósito, ¿verdad? De las consagradas escrituras. Eso sería ya propósito de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Salvarnos, ¿verdad? Para tomarnos como hijo santo suyo. Y luego, versículo 16 dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿verdad? Entonces, toda la escritura funciona, ¿verdad? Es ya inspirada por Dios, funciona útilmente para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no en pecado jamás. Entonces están hablando aquí ya con buen crecimiento, ¿verdad? Bien enseñados y bien redarguyendo y también, ¿verdad? Para ser corregidos de parte que están mal formadas, instruidos, ¿verdad? Para aprender bien y tener abundancia de conocimiento conforme a la escritura, la revelación de Dios según la inspiración del Espíritu Santo. Entonces uno obtiene, ¿verdad? Gran tesoro celestial que ya está bien guardado en la escritura. Así, ¿verdad? Está ya adecuadamente preparado. ¿Para qué? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, siendo justo, enteramente preparado, ¿verdad? Para toda buena obra, dice, para toda buena obra. Entonces, siendo justo, renacido, ¿cómo debería vivir? Llevando buena obra según la voluntad de Dios, con buen crecimiento, buen madurez, ¿verdad? ¿Verdad? Y desarrollo y abundancia de instrucción que ya uno ha adquirido, ¿verdad? Entonces podrían llevar una vida como obrero fieles para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso y realmente importante, persona, ¿verdad? Muy importante. Hoy en día de cualquier empresa también, ¿verdad? Entiende cuál es su valor principal para poder cumplir su ganancia, ¿verdad? Persona. Por eso sus empleados. Y por eso y ponen siempre capacitación, ¿verdad? Espiritual para todos sus personas quienes trabajan en su empresa. Humanamente así, cuanto más espiritualmente, ¿verdad? Por eso cada justo renacido debería estar creciendo bien, bien, bien para poder trabajar como obreros fieles. Como dice Efesios también capítulo 4, poquito también vamos a buscar el libro Efesios capítulo 4, versículo 11, también dice así. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así dice. Por eso ahora, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, Señor prepara, ¿verdad? Los que ya son más ya preparado y final, y Señor, ¿verdad? Por medio de este ministro que está bien establecido, ¿verdad? Adecuadamente, según la voluntad de Dios, según su capacidad y según el llamamiento del Señor y según el propósito de Dios, ¿verdad? Algunos son apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros. Final ellos que buscan para gloria, no es así, ¿verdad? Ellos como sirviente en Cristo, sirviente en Cristo, ellos no son mandatarios, ¿verdad? Ellos no dominantes tampoco. Siendo sirviente con corazón humilde, que Cristo llevaba siempre en toda su vida y para edificar a los demás. Primero su salvación y luego enseñando a sus discípulos y los, ¿verdad? Ponían como sus apóstoles para al fin, ¿verdad? A fin de rescatar alma y también desarrollar. Por eso, y siendo ya nombrado como apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros, ellos tienen su misión, que es perfeccionar a los santos para las obras de ministerio de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia final, ¿verdad? Por eso final, y realmente como las consagradas escrituras tienen el fin de salvar al hombre y desarrollarlo, ¿verdad? Para que crezcan, para que lleven buena obra. Igualmente todo este 5 ministros que tal está escrito, ¿verdad? En el libro Efesios capítulo 4 tiene su fin, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que tenga buena obra, para edificación de la iglesia de Cristo. Por eso constantemente en la iglesia del Señor Jesucristo debería ser bien desarrollado cada santo justo renacido, ¿verdad? Como buen obrero fieles para que puedan trabajar para la iglesia juntamente, ¿verdad? Con Cristo Jesús, con sus apóstoles, para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso, donde quiera que se encuentra, ¿verdad? Batalla, donde quiera que se encuentra y realmente guerra, siempre ahí se encuentran soldados fieles, ¿verdad? Por medio de los soldados llevan guerra contra enemigos. Así que la persona es muy importante. En cada iglesia de Cristo realmente ocuparían, ¿verdad? Que esté bien desarrollado cada santos con buena fe y con honestidad y fidelidad y con abundancia de conocimiento de la palabra y con buen control y humildad y también llevando una vida por fe, teniendo buen testimonio ejemplar para los demás y para los demás, ¿verdad? Para que uno sea bien edificado en la iglesia de Cristo como buen obrero y fieles
que puedan glorificar al Señor, ¿verdad? Por eso ahora el libro Romanos capítulo 16 se aparecen muchísimos obreros fieles del apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo ampliamente predicaba, ¿verdad?, en toda área de los gentiles. Entonces ocupa muchos obreros fieles junto con él. Pues hay mucho movimiento, pero cada uno que se mueve y no según su deseo ni según su pensamiento, sino según guía del Espíritu Santo, juntamente bien encuerpado, bien en armonía, ¿verdad? Y se llevan para cumplir la misión de Dios como cuerpo de Cristo final. Por eso ahora apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo la carta para Roma, para los hermanos que están en Roma, él sí están hablando, ¿verdad?, hasta recomendar y detallar, ¿verdad?, cada obreros con su punto, ¿verdad?, tan hermoso con que andan ellos, para que reconozcan a ellos y trabajen juntos unidos y apoyándose unos y otros mutuamente, ¿verdad? Por eso, y Romanos capítulo 16, verso 1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice. En Cencrea, ¿verdad? Hermana Febe, ¿verdad? Siendo renacida. Ahí fue desarrollada, ¿verdad?, hermosamente. Y final, ella, ¿verdad?, creciendo hasta llegar diaconisa. Como que ella cumple cualidad de ser diaconisa, ya trabaja como una hermana fiel, una hermana con buen liderazgo, con buen testimonio ejemplar, edificante para lo demás. Entonces, al final, la iglesia, ¿verdad?, viendo sí sobre la vida y el comportamiento bien preparado en el corazón de hermana Febe, ¿verdad? Entonces viene buena recomendación para nombrar como diaconisa. Aunque es una hermana, suena, ¿verdad?, muy fiel. Por eso ya ahora apóstol Pablo, escribiendo la carta en primer renglón, donde se hablan de todos los obreros, y ponen primero hermana Febe. Es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, ¿cuál es, verdad, cualidad para llegar a ser, ¿cómo se llama? Diácono o diaconisa? Sí, realmente están hablando muy bien la Biblia, ¿verdad?, sobre esta cualidad y importante para que sean bien desarrollados y como líderes y también buen obreros fieles. Sí, realmente dice aquí, primera Timoteo, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 3, poquito vamos a ver, ¿verdad?, cualidad de ser diácono o diaconisa, ¿verdad? Aquí yo leo. Capítulo 3, primero vemos sobre cualidad de ser obispo, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo. Capítulo 3, verso 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito es nuevo hermano, ¿verdad?, que recién renacido, ¿verdad? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué sería la condenación del diablo? Altivez. Pues uno siendo aún inmaduro, neófitos, ¿verdad?, se levanta como líder o obispo, ¿verdad? Fácilmente puede caer en la condenación del diablo, en altivez, y si realmente se ve el gran maleficio contra su propia vida,
de fe también. Por eso hay que cuidar este punto también, ¿verdad? Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo, para no dar lugar al diablo y también, ¿verdad? Para no dar descrédito, ¿verdad? Descrédito, importante también llevar buen testimonio, aun sea afuera de la iglesia también, ¿verdad? En el mundo con buen testimonio, mucho más en la iglesia de Cristo todavía, ¿verdad? Así que se lleva mucha cualidad para llegar a ser obispo. Igualmente ya los diáconos, ¿qué significa? Obreros, obreros con buen liderazgo sería también obrero, ¿verdad? Pues ahora verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y las mujeres, asimismo, sean honestas, en este caso diaconisas, ¿verdad? Como Febe era una de ellas, diaconisas, no calumniadoras, ni sobrias, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza de la fe que es en Cristo Jesús. Así dice. Pues obviamente, hermana Febe, ¿verdad? Hasta llegar a ser nombrada como la diaconisa, debería llevar una vida, ¿verdad? Tan adecuada como diaconisa, ¿verdad? Y tal como está mencionado desde verso 8 hasta 13. Entonces, y la consagrada escritura realmente, ¿verdad? Apoya y ayuda por medio de cada enseñanza que da la iglesia de Cristo. Entonces ahí viene buena formación de fe y madurez y crecimiento y totalmente, ¿verdad? Con cada revelación que Dios da. Entonces ella conforme a cada palabra que recibe, sujeta también, ¿verdad? Obedeciendo conforme a la palabra del Señor. Ella estaba reformada, ¿verdad? Al final ella puede trabajar con buen testimonio y recomendación de los hermanos y hermanas de diferentes iglesias. En este caso, iglesia como Sencrea, ¿verdad? Sencrea, ella fue y recomendada y final, reconocida también por los apóstoles y final fue nombrada. Entonces, iniciando como una justa renacida recientemente, como bebé recién nacida, pero tomando leche espiritual juntamente con la iglesia crece y se viene buena enseñanza y redarguir y también exhortarse y también, ¿verdad?, instruirse. Final entonces crece una otra forma, entonces y se queda hermana Febe, ¿verdad?, como una diaconisa, bien así nombrada. Entonces, ella, ¿verdad?, hermana Febe, como diaconisa, y realmente estaban caminando junto con el apóstol Pablo con una fidelidad tremenda, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo está recomendando a los hermanos en Roma, porque ella estaba por viajar a Roma antes de apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que ella era gran colaboradora, apoyando, ¿verdad?, apóstol Pablo, quien predicaba el Evangelio. En un tiempo, apóstol Pablo, ¿verdad?, estando en Corintio y trabajaba también como, esa época, ¿verdad?, como tipo constructor, haciendo carpa, ¿verdad? Y trabajaba, ¿verdad? Y como en construcción de carpa. Entonces él trabajaba para su necesidad, para su, también para cubrir, ¿verdad? Todo lo que lo ocupa para su, como vida, ¿verdad?
cotidiana para cubrir su necesidad, ¿verdad? Entonces, apóstol Pablo trabajaba en, pero algún otro lado, ¿verdad? Como apoyo de la iglesia, y realmente él podía, ¿verdad? Solo echar todo corazón para predicar el evangelio y ampliamente, bien, ¿verdad? Y ahí puede él llevar más tiempo total, ¿verdad? Para echar corazón, para edificación de la iglesia, para rescatar alma, viajando de un lado a otro lado, aunque pasaba muchos peligros, dificultad, sufrimiento, necesidad y también, ¿verdad? Persecuciones. Pero Pablo y predicaba solo, ¿verdad? Sin trabajar para su gasto de viaje o trabajo, ¿verdad? Pastoral esa época. Pero cuando estaba en Corinto, él estaba trabajando para cubrir su gasto, ¿verdad? Y por eso como tal, esa hermana Febe, como diaconisa, siendo fiel, ella realmente y apoyaba a muchos obreros, muchos y apóstoles posiblemente, ¿verdad? Muchos que predican junto con apóstol Pablo y apóstol Pablo mismo también él apoyaba con buen testimonio, así dice, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Apóstol Pablo trabajaba en Corinto como hacedor de carpas, ahí encontró con quién, con Priscila y Aquila. Pues en Cristo Jesús no hay ninguna casualidad. Apóstol Pablo, ¿verdad? Trabajando de día y de noche, ¿verdad? Enseñando, predicando y realmente estaba muy ocupado pasando, ¿verdad? Pero Dios entrega, ¿verdad? El matrimonio de Priscila y Aquila. Priscila es hermana, ¿verdad? Una hermana fiel que caminaba junto con el apóstol Pablo. Aquila es hermano, esposo de hermana Priscila. Pero ellos son fielísimos. Con mucha dificultad y persecución, ¿verdad? Siempre ellos estaban al lado de apóstol Pablo, ¿verdad? Como gran colaboradores fielísimos. Apóstol Pablo pasaba mucha dificultad, ¿no? Mucha persecución hasta meterse en la cárcel. Pero siempre ellos con corazón bien fiel, ¿verdad? Estaban caminando juntamente con el apóstol Pablo, no sintiendo para nada avergonzados por la persecución con que estaba pasando el apóstol Pablo, sino apoyándolo y caminando junto con él, pasando de toda dificultad, hasta tenía corazón bien dispuesto. Como tal, apóstol Pablo está contando del buen testimonio de hermana Priscila y hermano Aquila, como dice verso 3, saludad, dice, a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mis colaboradores, mis colaboradores, como que él se siente mucho, ¿verdad? Acercamiento con ellos y muchos apoyos con ellos. Está muy bien contento por ello, ¿verdad? Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Por eso ellos con qué actitud tienen hasta exponer su vida por apóstol Pablo. Ahí se nota, ¿verdad?, cómo ellos estiman al apóstol Pablo. En el medio de, ¿verdad?, mucha rebeldía de muchos incrédulos, el apóstol Pablo pasaba muchos peligros, ¿verdad?, y persecuciones, tribulaciones. Pero en el medio de esta condición o este ambiente tan feo que da el mundo entero, que es tan rebelde contra el apóstol Pablo, pero mientras que el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando y constantemente de un lado a otro lado, mudándose de una nación a otra nación, de una ciudad a otra nación, siempre lo que espera el apóstol Pablo era gran peligro y persecuciones. No era bien tratado, ¿verdad? Sí, obviamente en la iglesia de Cristo, bien honrado, bien respetado. Ahí, ¿verdad? Apóstol Pablo, y siendo bien y animado, también continuaba con su viaje, ¿verdad? Siempre en el medio de viaje, en el cual pasa cualquier tipo de peligro, siempre encontrando con la iglesia bien animado, gozoso, final viaja de nuevo, ¿verdad? Y ahí estaba dentro de la iglesia de Cristo, hermana Priscila y hermano Aquila, hasta tener una actitud de exponer su vida para apóstol Pablo. Entonces, apóstol Pablo, cuán gran ánimo hubiera tenido por ver esa actitud de ese matrimonio
tan bien preparado, ¿verdad? Como obrero fiel que valúa, ¿verdad? El evangelio que apóstol Pablo tiene y también respeta con todo corazón apóstol Pablo. Y entonces apóstol Pablo, ¿verdad? Bien animado y podía compartir el evangelio, ¿verdad? Sin cesar. Por ver esta fidelidad de los obreros fieles, entonces ellos están muy animados y vale la pena, ¿sí o no? Por predicar el evangelio pasan miles de situaciones, pero cada hermano que son renacidos crece y crece y crece y finalmente ellos se convierten en obreros fieles que caminan junto con apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo ya está mencionando este matrimonio Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, ¿verdad? Y hermana y hermano, ¿no? Esposa y esposo. Generalmente en la Biblia, ¿verdad? El esposo primero se menciona y después su mujer, algo así. De vez en cuando ni se menciona nombre de mujer, porque Dios ve como una sola carne. Así es solo el matrimonio, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Como ya un cuerpo así, ¿verdad? Y Dios menciona. Cuando se nombra el nombre del varón, ahí está mujer juntamente con él, ¿verdad? Pero aquí siempre, donde se hablan Priscila y Aquila, siempre, ¿verdad? Se nombra primero nombre de hermana Priscila y luego, ¿verdad? Y hermano Aquila. Según el punto de vista que tiene apóstol Pablo, ¿verdad? Y ve que hermana Priscila más preparada, más fiel, más todavía, ¿verdad? Entregada en la cosa de Dios, en la cosa de la iglesia del Señor, en la cosa del evangelio de Cristo. Por eso, primero se nombra hermana Priscila y después Aquila, ¿verdad? Así, bien unido, camina con fidelidad juntamente con el apóstol Pablo. Hermoso. Un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio renacido, marido y mujer. Así renacidos ya trabajan para Cristo, para la iglesia de Cristo, para el evangelio, ¿verdad? Viven, rescatando alma, ¿verdad? Formando diferentes grupos y evangeliza, hermosísimo. Con corazón bien abierto siempre hacia la iglesia, hacia apóstoles, quienes se encargan en compartir la palabra de Dios para desarrollo de fe, para crecer, ¿verdad? Mayor nivel de fe. Entonces, con corazón bien abierto, ellos caminan junto con apóstol Pablo, apóstol Pedro, apóstoles que son enviados del Señor. Realmente bendito sea este matrimonio, ¿verdad? Y por eso, y cada vez que leo, ¿verdad? En el libro Hechos aparece Priscila y Aquila. Aquí en el libro Romanos aparece Priscila y Aquila. Pues en diferentes cartas de apóstol Pablo sí, y a menudo se menciona Priscila y Aquila por su fidelidad y su entrego total para el evangelio. Entonces, ellos aún trabajando como hacedor de carpa, ¿verdad? Debería ya trabajar duro, pero ellos sí caminan junto con el apóstol Pablo y cubriendo la necesidad del viaje de apóstol Pablo, su evangelización. Entonces, Pablo se siente muy bien apoyado por este obrero fiel. Hasta ver, ¿verdad? Actitud de exponer su vida para mí, dice Pablo, ¿verdad? Esa fidelidad. Y realmente, ¿dónde nace? ¿De dónde? ¿Cómo nace, verdad? Por ver a Dios quien está junto con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo junto con el apóstol Pablo. Ahí se demuestra el Espíritu Santo por medio de la palabra, por medio de evangelización, por medio de visión y pastoreo que lleva apóstol Pablo. Ahí ellos vieron, ¿verdad? Exactamente la manifestación y de la demostración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por Dios, ellos tienen esa actitud. Para nada ellos, ¿verdad? Están hablando de verdad como su fidelidad a Pablo. Al hombre Pablo no es. Al apóstol Pablo sí. Quien está junto con Dios, el sujeto total a la voluntad de Dios camina apóstol Pablo. Entonces ellos vieron, hallaron ese punto. Dios está con apóstol Pablo. Por eso ellos echan todo su corazón, porque esto es servir al Señor también, ¿verdad? Caminando junto con Pablo y sirviendo, ¿verdad? A la iglesia donde pastorea apóstol Pablo, ahí está Cristo como cabeza. Y
también caminando con Pablo, quien está apoyado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está Dios trabajando. Por eso ellos, por causa de la manifestación de Dios en la vida, en la prédica, en la evangelización, en pastoreo de apóstol Pablo, en diferentes iglesias, ellos con corazón total abierto, ellos y echan su corazón hasta obtener esa actitud de exponer su vida, ¿verdad? Para Pablo final. Ese no es para Pablo, sino para Cristo final, ¿verdad? Sería. Y después sí, también ahora están hablando, versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Interesante, la iglesia en su casa. Ahí se nota que es, ¿verdad? Priscila y Aquila son buen hospedadores, ¿verdad? En su iglesia se formó la iglesia. Hoy en día, ¿verdad? Iglesia, ¿verdad? Tiene ya local, donde se congregan, donde se reúnen con toda libertad, ¿verdad? Y tamaño grande. Entonces, hasta grupos grandes pueden reunirse, ¿verdad? Dentro del local de la iglesia. Pero aún nuestra iglesia San José, ¿verdad? Cuando no teníamos local, estábamos reuniendo en la casa, diferente casa, ¿verdad? Casa grupal, reunión grupal. Pues muchos hermanos y hermanas dejando su casa abierta. Ahí nos llevamos a reuniones, seminario casero. Ahí sí, mucha gente fueron rescatados y final, ¿verdad? Se forma como como miembro de la iglesia y ahora ya teniendo nuestro propio local estamos reunidos, ¿verdad? Cada culto, ¿verdad? Juntamente con la iglesia en el local, sí, entonces muy, sí, útil en este punto. Pero esa época de la iglesia primitiva, y no había ese tipo de local nunca se menciona, ¿verdad? Por eso y se formó la iglesia en la casa de las hermanas Priscila y hermano Aquila, ¿verdad? Entonces ellos hasta dan el lugar a apóstol Pablo que puedan, ¿verdad? Predicar libremente en su casa y llamando cada grupo con todo grupo. Por eso se formó la iglesia en la casa de, ¿verdad? Hermana Priscila y Aquila. Pues ahora apóstol Pablo están hablando de este punto, ¿verdad? Saluda también a la iglesia de su casa. Y luego dice saludar a Peneto. ¿Quién es Peneto? Un hermano salvo, ¿verdad? En Acaya dice, cuando apóstol Pablo predicaba el evangelio, ¿verdad? En Acaya, y ahí como primer fruto fue rescatado ese hermanos y Epeneto, ¿verdad? Epeneto. Cuando apóstol Pablo escribe el libro Romanos, está acordando de cada obrero, ¿verdad? Él no puede olvidar de Epeneto. No habla muy bien, ¿verdad? Detalladamente sobre ese hermano Epeneto. Pero en el corazón de apóstol Pablo está Epeneto como primer fruto de Acaya. Y lo valúa, ¿verdad? Estima mucho, parece. Por eso ahora está mencionando en su carta para Roma, en el libro Romanos, ¿verdad? Acordándose muy bien de Epeneto. Desde el primer día, como primer fruto más bien, ¿verdad? Cuando ya empezó a predicar el apóstol Pablo Acaya, él siendo salvo. Hasta hoy se continúa congregando en iglesia Acaya y entonces se ve su fidelidad también, ¿verdad? Como continuación de su vida juntamente con la iglesia, como siendo primer fruto hasta hoy. No es fácil, ¿verdad? Porque pasarían muchas tentaciones, muchas persecuciones, cualquier, ¿verdad? Problema pueden tocar. Mientras uno camina con Cristo, juntamente con la iglesia, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio de Cristo, realmente pueden pasar miles y miles de situaciones terribles. Puede caer, puede hundirse en el mundo también. Como dice segunda Timoteo capítulo 4, hablando apóstol Pablo sobre tema. Hay esta gran lástima en el fondo de corazón de apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver un poco, segunda Timoteo capítulo 4. Apóstol Pablo ya escribe, ¿verdad? Verso 9, echando esta carta hacia su hijo espiritual llamado Timoteo.
capítulo 4, verso 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces aquí hablando de Demas, quien era también en un tiempo como compañero de apóstol Pablo, ¿verdad? Caminando junto, pasando de toda la situación, sea buena o mala. En un tiempo como fiel seguidor de Cristo, caminaba junto con el apóstol Pablo, pero marca, ¿verdad? Demas, gran estima, no, y gran, como tristeza más bien, ¿verdad? Gran angustia en el fondo de corazón de apóstol Pablo, por amar al mundo, dejando a apóstol Pablo, se fue a Tesalónica. Tesalónica es una ciudad lujosa en esa época. Entonces buscando bien de la carne y buscando, ¿verdad?, su deseo. Y dejando a apóstol Pablo, quienes van bien perseguidos, atribulados y luchando día con día, ¿verdad?, contra Satanás para llevar el evangelio a rescatar alma. Y formando la iglesia en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes naciones. Así con todo corazón echando, ¿verdad?, para el evangelio, para rescatar alma y para formación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahí estaba pasando grandes aflicciones. Pero Demas final, ¿verdad?, abandonando a Pablo. Y se fue a Tesalónica con amor al mundo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Demas no continuaba. Él fue salvo en un día, creo, ¿verdad? Pero caminando con Pablo, en un día abandona a Pablo y vuelve al mundo. Sí, creo que nunca habría pasado bien Demas, pero engañado por el diablo. Y ahí estaba, ¿verdad? Sí, metido en el mundo en Tesalónica. Ya no se acompaña más con el apóstol Pablo. Entonces esto se marca gran tristeza en el corazón de apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahora, apóstol Pablo escribiendo el libro Romanos, capítulo 16, acordándose del primer fruto, esa zona Acaya. Pablo puede acordarse de Epeneto, el primer fruto, pero hasta hoy está ahí, ¿verdad? Entonces está súper bien contento. Y por eso, y realmente nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, nuestro enfoque debería ser, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. No buscando la cosa terrenal, sino la cosa de arriba. Sí, según nuestra necesidad, trabajamos también duro, ¿verdad?, para poder sobrevivir aquí en la tierra, para cubrir nuestra necesidad y gasto, y también para pagar impuestos, para pagar alquiler y para conseguir también combustible del carro, todo. Realmente necesitamos trabajar, pero lo más importante, uno tiene que entender por qué trabajar duro aquí en la tierra. Para vivir bien aquí en la tierra, para tener mayor satisfacción según la carne, no es así, ¿verdad? Realmente por cubrir nuestra necesidad, nuestro gasto. Cada cosa, ¿verdad? Hasta impuestos y alquiler y un montón de cosas. Ocupamos trabajar porque necesitamos sobrevivir. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente nuestro fin no es vivir aquí bien, sino para evangelizar, para servir a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y para caminar con la iglesia unido, bien encuerpado, ¿verdad? Y así bien formado junto con la iglesia a cumplir la misión, sabiendo que ya uno tarde o temprano va a partir aquí, tiene un destino que es el reino eterno. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, estaremos juntamente con Cristo, aquí, todo lo justo, reunidos sobre la nube en el aire. Por eso ya nosotros viendo cada señal es cumplida según la profecía indicativa del final tiempo, y se nota que estamos cerquísima con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué dedicarnos? ¿En qué echar nuestro corazón? Si aunque trabajamos, ¿verdad?, para nuestra sobrevivencia y para ganar también gasto para evangelización y también para congregación también, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos pasaje y combustible para poder viajar hasta donde cada justo reúnen, ¿verdad? Como
y ya cuerpo de Cristo, para adorar junto, para caminar junto, tener comunión junto y también servir junto y predicar junto unidos. Por eso necesitamos, mientras estamos aquí en la tierra, cubrir cada nuestro gasto. Por eso trabajamos, pero no es fin de vivir, sobrevivir aquí en la tierra, ganando salario, vivir bien, no, ¿verdad? Así, realmente nuestro fin es reino de Dios, tal como el Señor dice en el libro de San Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas os serán añadidas, dice. Sí, hasta trabajo, fuerza, ánimo, gozo, todo, Señor, nos agregan, mientras que nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, como poniéndolos en primer lugar. Señor, cubren, pero lo que nosotros necesitamos. Ese cubrimiento no significa, yo no hago nada, Señor, me va todo. Así no es. Como nosotros estamos aquí en la tierra, Señor mandó, ¿verdad? Sudor de tu rostro comerá pan diario, dice. Entonces nosotros para ganar el pan diario necesitamos sudar, trabajar, ¿verdad? Y así ocupamos trabajar, ¿verdad? Necesariamente, pero siempre nuestro fin, como primer lugar, está en el reino de Dios y su justicia. Como misioneros que cumplen la misión de Cristo, aquí estamos en la tierra, ¿verdad? Con esa dirección, orientación, fielmente también nosotros llevar nuestra vida correctamente ante Dios, también importante, ¿verdad? Por eso, y aquí, ¿verdad? Y los obreros nombrados, y ellos son también, ¿verdad? Y buen, como dadores también, ¿verdad? Dadores. Su también fidelidad, su corazón y su también tiempo, su también, ¿verdad? Materiales. Así, y junto con el apóstol Pablo, junto con la iglesia, ellos, y siendo buen dadores y ofrendadores, y también buen colaboradores y también obreros, fieles, ¿verdad? Caminan para el Evangelio, para la iglesia, para Cristo final. Juntamente con el apóstol Pablo, sin caerse en el mundo, sin torcerse para nada, ¿verdad? Pues es importante, y hoy en día nosotros ya pasando el tiempo final del mundo, y el mundo demasiadamente, ¿verdad?, empeorándose. Así que nosotros no podemos, ¿verdad?, meternos jamás en esa corriente del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Vivimos en el mundo con el fin de pescar a los hombres, ¿verdad?, con el Evangelio de Cristo. Por eso el Señor nos ha dado, ¿verdad?, su sabiduría a nosotros, ¿verdad? Como pescadores de hombres, ¿dónde ubicamos? En el barco. Y vencemos la potestad del mal, sencillamente, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, quien está junto con su barco, con su iglesia. Por eso, Cristo, ¿verdad? Y nos lleva en su iglesia, en su barco, como nuestro capitán. Así la cabeza de la iglesia, Cristo, ¿verdad? Y Él realmente está llevándonos, siendo sabio, y no intentaría nadar, ¿verdad?, en el mar para cruzar a otro lado, sino juntamente con Cristo sentado en el barco, ¿verdad?, viajaría, navegaría para poder cumplir su misión de pescar a los hombres con poder del Evangelio de Cristo. Un día Pedro intentó caminar solo, pisando sobre la faz del agua del mar, porque él creyó, ¿verdad?, que era más que otros discípulos. Ningún discípulo se atrevió a pedir a Cristo que, ¿verdad?, mandara que caminara hacia él. Pero Pedro, ¿verdad?, sintió que era más que otro. Y final Cristo dice, ven. Pedro intentó. Y caminando un paso, dos pasos apenas, sí, milagrosamente, pero final viendo el viento del mal, ¿verdad? Y soplo del mal. Final él quedó con miedo y se hundió, ¿verdad? Final hundido total y grita ante Dios, sálvame. Entonces ya Pedro tan avergonzado, Pedro tan humillados, Pedro tan, ¿verdad?, avergonzados tremendamente. Cristo se acerca a Pedro
y se ve, ¿verdad?, tono de regaño, ¿sí o no? Pedro dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo extendiendo la mano, tomando la mano de Pedro, final saca, ¿verdad? Final Pedro saca fuera del agua. ¿A dónde lleva Pedro? Al barco, ¿dónde están otros discípulos? Cristo nos lleva, nos guía directamente a Pedro, ¿verdad? Llevándolo personalmente a Pedro a otro lado. Sigue caminando Cristo con Pedro sobre la faz del agua, dejando a otro lado el barco con su discípulo. No fue así. Cristo lleva a Pedro dentro del barco, donde están todos los discípulos, ahí dejando que se sienta Pedro y camina final. Pedro juntamente con barco, ¿verdad? Navegando con Cristo. Cristo lleva como capitán, dirige el barco para otro lado, para cumplir su misión, ¿verdad? Ahí Señor nos dio una sabiduría muy grande. Solito se hunde, en el barco no se hunde. Aunque tiene menos fe todos los discípulos que Pedro, pero ellos ni uno se hundió, porque estaba dentro del barco bien preparado. Por eso, y el barco, ¿verdad? Tiene que estar bien entero y bien, ¿verdad? Sellado para que no pase ni una gota de agua del mar. Por eso, no debería tener jamás ni un hueco en el, ¿verdad?, suelo del barco, jamás. Si hubiera tenido un hueco, se mete agua del mar, final, el barco se hunde. El nivel del barco similar al mar. Entonces, como barco no funciona. Así es iglesia también. Por eso la iglesia debería estar bien cuidada, bien apartada del mundo. Aún estando en el mundo, bien centro del mundo estando el barco, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero nunca debería hundirse en el mundo. Así que debería estar bien preparado, sellado, ¿verdad? Y con separación total del mundo, totalmente diferenciado al mundo. Así llevando, ¿verdad?, una vida limpia, sana, justa, como tal. Cristo vivió así. Nosotros también hoy en día, parte de Cristo Jesús, como obrero fiel de Cristo y de su iglesia, entonces nosotros ocupamos llevar una vida diferente al mundo con santidad y en justicia también llevar nuestra vida, aunque no sea tan perfecto, pero siempre nuestra orientación de caminar y vivir y correr debería ser con santidad, justicia y buscando final una obediencia total y sujeción a la palabra para mantener nuestra vida limpia, sana, justa. Así se junta todo justo que llevan una vida así. Se forma como el cuerpo de Cristo, como barco, ¿verdad? Sin hueco. Prevalece al mundo, al mal. Sobre la faz del mar, el barco está. Nivel del barco, superior que el mar. Así funciona como barco. Ahí Cristo, ¿verdad?, trabaja para llevar, navegando, ¿verdad?, cada su discípulo para otro lado para cumplir su misión y pesca también. Hoy en día, y así la iglesia de Cristo, ¿verdad?, debería ser. Así que nuestra iglesia en la cual permanecido congregamos nosotros también debe ser así, ¿verdad? Por lo cual tenemos que orar y también llevar cada uno en nuestra vida, ¿verdad? Y distinguiendo la voz de Satanás, deshaciéndola y deshaciendo por fe, escudo de fe, todo dardo del fuego del maligno que viene, ¿verdad?, con un propósito del maligno, ¿verdad?, deshaciéndolo, solo como arraigado final, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo. Ahí absorbiendo la palabra pura, sin adulteración, con obediencia, sujeción, caminando, nosotros al final podemos cumplir la visión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aquí, ¿verdad?, en el libro Romanos capítulo 16, ¿verdad? Y se ve, ¿verdad?, cómo estaban desarrollándose esa época de iglesia primitiva, la iglesia de Cristo. Se ven muchos fieles, muchos obreros fieles, muchos colaboradores fieles que caminan con todo corazón. De vez en cuando aparece como tipo Dema, ¿verdad? Pero ahí algunos están, pero los que son desarrollados como obreros fieles, muchísimo más final, ¿verdad? Por eso,
y la iglesia santa, la iglesia diferenciada del mundo, la iglesia en el medio del mundo, en el mundo, pero, ¿verdad? Nunca se contamina con cosas del mundo, así bien mantenida la iglesia con santidad. Y final, se viene mucho desarrollo de, ¿verdad? Hermoso y fielísimo obrero para Cristo, para el Evangelio, para el reino de Dios. Hoy en día, también, ¿verdad? Dios así trabajará, ¿verdad? Por eso es importante la iglesia de Cristo, ¿verdad? Cada quien está nombrado aquí, el libro Romano capítulo 16, de uno solo está así. Por la iglesia sí, juntamente con la iglesia sí. Por el Espíritu Santo quien trabaja en la iglesia de Cristo, permanecido cada uno en la iglesia de Cristo, ellos ven esa bendición tan grande, ¿verdad? Ahí aprenden y crecen y final llevan su testimonio y hermoso fruto para Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, espero que todos nosotros seamos también parte de obrero y colaboradores fieles para Cristo, para su iglesia, para su evangelio, para que nuestro nombre también esté bien, ¿verdad? Guardado como en el libro de la memoria de Cristo, ¿verdad? Ahora, tal como apóstol Pablo está mencionando cada nombre de diferentes obreros fieles, ¿verdad? Así nuestro Señor Jesucristo se acuerdan para recompensar cuando venga Él en segunda venida, ¿verdad? Por eso nosotros también seamos parte de esta lista de obreros fieles que aparecen en el libro Romanos capítulo 16, ¿sí? Así que paso a paso, poco a poco, vamos a profundizar con cada obrero fieles que estaban junto con Pablo, como compañero fieles también, ¿verdad? Con Pablo, a donde quiera que él va, caminando junto, ¿verdad? Con mismo sentir, misma pisada, con el mismo Espíritu Santo, con el mismo propósito de Cristo. Ellos caminaban, ¿verdad? En su época, con buena pisada, ¿verdad? Y ejemplar y recompensable. Hoy en día, así Dios también trabajará en nuestra iglesia y con nosotros para que podamos ser partícipes de esta bendición tan grande. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Tal como apóstol Pablo se acuerda de hermana Febe y también hermana Priscila y hermano Aquila y hermano Epeneto. Realmente ellos eran todo y en un tiempo eran tan inmaduros y recién renacidos y llevaban una vida débil, pero estando en la iglesia de Cristo, caminando con la iglesia, juntamente con toda enseñanza que viene por la iglesia. Final ellos bien crecido, ahora ya marcan hermosa pisada con buen testimonio, como obreros fieles, compañeros fieles de apóstol Pablo, Señor. Así que seamos nosotros bien crecidos más y más, hacia la altura de la fe de Cristo, para tener hermoso testimonio y mayor recompensa cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y bendiga grandemente a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que crezcan muy bien, con fe, con toda confianza en Dios y con abundancia de la palabra del Señor, con agilidad y también buen discernimiento espiritual en Cristo para poder cumplir la misión de Cristo, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Nos vemos. Hasta luego.